Shalom amigos, muy buenas noches, Laila Tov Kulam, espero que todos se encuentren muy bien, Besrat Hashem. Vamos a iniciar hoy con nuestro estudio del Tanaj, una semana más de esfuerzo en Hashem, una semana más de estudio de la Sagrada Torah, y vamos a dedicar este estudio por la Refuah Shelema de las siguientes personas: Jorge Gutiérrez Díaz, hijo de Lucía; Doris Rodríguez, hija de Gabrielina; y Gilbert Amarillo, hijo de Rosa Tulia, que Hashem Yisbaraj les dé Refuah Shelema, Refuah Nefesh, Refuah Guf, junto con todos los enfermos de Am Israel. Muy bien. Amén. Muy bien, entonces vamos a iniciar en el capítulo 12, Yud Bet, de Melahim Bet, Segunda de Reyes, capítulo 12. ¿Listo? El contexto en el que venimos es el rey más joven en la historia, tal vez, no sé si de la humanidad, pero por lo menos de Israel sí. Terminamos el capítulo anterior diciendo que Jehoash era un niño que estuvo escondido muchos años en el Kodesh HaKodashim, y cuando cumplió 7 años fue sacado por el Kohen Gadol y fue regresado a la dinastía real del linaje de David. ¿Sí? Entonces, como rey de Yehudá, ahí tenía que heredar el trono por genealogía, y pues desde los 7 años fue sentado en el trono de Israel. Tremendo, ¿no? Una responsabilidad muy grande. Y vamos a ver qué nos dice el Tanaj primero. Nos dice así: en el año 7º de Jehú, Jehoash llegó a ser rey, y por 40 años reinó en Jerusalén. Y el nombre de su madre era Zibia de Beersheba. Y Jehoash continuó haciendo lo que era recto a los ojos de Hashem todos los días, mientras lo instruyó Jehoiada el Cohen. Entonces ahí nos está dando una condicional. Mientras estuvo el Cohen vivo, Jehoiada, que fue el que lo escondió en el Kodesh HaKodashim todos esos años y lo sostuvo, Jehoash estuvo maravillosamente. Sigue diciendo el versículo 3: solo los lugares altos no desaparecieron. El pueblo todavía estaba sacrificando y haciendo humo de sacrificios en los lugares altos, los Bamot. Ok, entonces empezamos analizando ese primer extracto del Tanaj, y que nos está diciendo referente a que Jehoash empezó muy joven, fue rey de Israel y estuvo muy bien durante el tiempo en que estaba acompañado del Kohen Gadol. Muy bien, al respecto, empezó nombrándose nuevamente a Jehú. Jehú, recordemos, era el rey de Israel. Todavía en este momento las 10 tribus estaban viviendo en el norte, y el rey de ellos se llamaba Jehú, que fue el que hizo la limpieza de toda la casa de Acab y el exterminio del culto a Baal en Israel. ¿Ok? Sin embargo, estuvimos estudiando que eso no lo hizo justo, simplemente que fue usado por Hashem para cumplir esa misión, pero él mismo no fue un tzadik, ni un jajam, ni una persona pues que tuviese algo muy especial, solo que tenía determinación de cumplir con lo que le ordenara Hashem, que fue esa misión. Entonces Jehú había matado al padre de Jehoash, ¿cierto? Se llamaba Ocosías, cuando este ascendió al poder 7 años antes, ¿cierto? Durante la mayor parte de sus años había reinado Atalía, la abuelita de Jehoash, lo que estudiamos hace una semana. Entonces esa mujer que usurpó el trono de Israel, que había matado a todos sus hijos, sus nietos, ¿cierto? Sus hermanos, se quedó con el reinado y se le escapó, pues porque le escondieron a este bebé, Jehoash, que fue el único que sobrevivió. 7 años después sale entonces, y estamos acá ubicados en el contexto. Y dice Rashi: si bien Jehoash fue un gran rey, como está escrito allí en la Torah, conforme a los ojos de Hashem hacía lo correcto, esa frase que dice mientras estaba Jehoiada vivo, nos deja entrever que no siempre funcionó de la mejor manera. ¿Sí? Cuando ya no estaba encima del policía, entonces se desvió del camino también. ¿Sí? En esencia, Rashi, en su comentario al Tanaj, dice lo siguiente: después de la muerte de Jehoiada, los oficiales de Yehudá vinieron a postrarse ante el rey y lo deidificaron. ¿Sí? O sea, lo volvieron un dios. ¿Por qué? Ellos dijeron: al Kodesh HaKodashim una persona solo puede entrar un día y un ratico, ¿sí?
Estamos hablando del día de Yom Kippur, es lo que está escrito en la Sagrada Torá. Entonces ese día de Yom Kippur, el Kohen Gadol lleva su cuchara con el Ketoret y tiene que prenderlo allá en los 3 manes adicionales que se sacrificaban, que se ofrendaban, el día del Yom Kippur. Y después de encender ese Ketoret, él tenía que salir y pues solo podía entrar básicamente a eso, ¿no? Por allí en la Gemara de Masejet Yomá nos cuentan que a veces los Kohen se demoraban haciendo plegarias, el Kohen Gadol allá dentro del Kodesh HaKodashim, y daba el temor de si de pronto había muerto, porque todo el mundo le tenía miedo al arca del pacto, ¿verdad? Entonces de un tiempo en adelante, ¿cierto? La gente de allí del Bet HaMikdash tomó y le amarraban al Kohen Gadol una cuerda, de forma que si se demoraba mucho por allá adentro, lo jalaban a ver si él estaba vivo, o si no, pues lo sacaban, porque nadie podía entrar al Kodesh HaKodashim. Entonces con la cuerdita se podía asegurar que si había muerto Hasbe Shalom, entonces se sacaba el cadáver de una forma kasher, digámoslo de esa forma. Ok, entonces estamos hablando que ese lugar es imposible entrar y estar vivo durante mucho tiempo. Kohen Gadol, un momentico, una vez al año. Pero Jehoash había vivido allí durante 6 años, ¿cierto? 6 años enteros. Entonces todo el pueblo empezó a decirle a él: si el Kohen Gadol solo entra un día al Kodesh HaKodashim y es considerado como lo más sagrado en Israel porque tiene el nivel espiritual más alto y las funciones más altas que desempeñar, entonces ¿cuánto más usted que vivió 6 años seguidos dentro del Kodesh HaKodashim? Si usted pudo soportar es porque usted no es un mortal como los demás. Usted es alguien muy especial, usted es una deidad. Y dicho eso, el rey los escuchó. Entonces pues el ego de el rey Jehoash en ese momento se disparó y empezó pues a tomar de ahí en adelante las malas decisiones. Muchas veces los halagos no son buenos, son necesarios, pero no sabemos si nos saca del mundo. Por eso dice: los honores los sacan a uno del mundo, dicen los Ajamim. Por eso hay que saber convivir con ellos, hay que saberlos manejar. Ok, ¿qué más pasó? Dice Rashi: después de la muerte del Kohen Jehoiada, entonces el rey Jehoash comenzó incluso a adorar a la Asherá y otros ídolos. ¿Qué era el adorar a la Asherá? Era adorar árboles, ¿no? Esa idolatría es muy vieja. Adorar árboles, ponerle adornos a los árboles, poner regalos debajo de los árboles. Eso es una idolatría que lleva miles de años en el mundo, ¿sí? Ahora se romantiza diciendo que los niños, que la ilusión, que la magia, pero eso es el mismo culto a la Asherá que está desde la época en que llegamos a habitar Eretz Israel, ¿sí? Entonces allí nos dice que incluso en eso mismo cayó Jehoash, y cuando Sejaría profetizó contra él, lo hizo matar, y al año siguiente Aram atacó a Jerusalén. Llegó Siria a atacar a Jerusalén después, ¿sí? Ok, entonces dijimos, ¿no? Mientras tenía encima el policía, todo funcionó de la mejor manera. Hay algunos casos parecidos en el Tanaj, ¿sí? Yo en este momento me acuerdo de uno referente a que cuando no se tiene encima a un ¿cómo decirlo? A un maestro, a un superior o a alguien más sabio, se pueden cometer errores fatales como este que cometió Jehoash. Ejemplo, entonces tenemos que David, ¿cierto? Se murió el profeta Shmuel. ¿Quién se iba a atrever a decirle algo a David si no era el profeta Shmuel? Después solo se atrevió Natán y se atrevió Gad, ¿cierto? Mucho más allá en el tiempo, pero en ese intermedio pasaron cosas. Entonces, esas cosas, si David, dicen los Jamín, hubiese tenido encima al profeta Shmuel, entonces hubiera evitado algunos errores. Con Shlomo pasó lo mismo. El rey Shlomo estuvo muy bien, hasta que tuvo que matar a Shimi, su maestro. ¿Sí? Vamos a recordar un poquito la historia de Shimi. ¿Qué nos dice la Torá sobre él? Nos cuenta que Shimi Ben Gera empezó a tirarle piedras a David cuando él huía de Absalom, ¿cierto? Y entonces a Luis se le tiraban piedras, le tiraban polvo y decía: usted le está pasando lo que le está pasando porque usted le quitó el reinado a la tribu de Benjamín, a mi hermano Shaul, el hermano de Shaul, ¿cierto? Entonces David dijo en su momento: no le digan nada, porque si él no está maldiciendo es porque Hashem así lo permite.
Y eso se dijo así de esa forma, lo estudiamos en su momento, porque ese hombre, Shimi ben Gera, era el príncipe del Sanedrín, ¿cierto? Por lo tanto, era una posición muy importante. Si el príncipe del Sanedrín estaba maldiciendo al rey de Israel, dice David, es por algo. Pero después de eso, cuando David sale victorioso contra Absalom, entonces él regresa triunfante a Jerusalén, y en su regreso aparece otra vez Shimi ben Gera, y Shimi ben Gera le está pidiendo perdón por lo que hizo, por lo cual David dice que lo perdona. Sin embargo, antes de morir, David le dice a Shlomo, no dejes que baje en paz al Sheol, sino ponle un castigo. El castigo que le puso Shlomo fue casa por cárcel, es el primer registro que hay de una casa por cárcel. Lo confinó a vivir dentro de Jerusalén. Pues tampoco es un castigo muy malo, ¿cierto? Vivir en la ciudad santa. Baruch Hashem. Y entonces, a partir de ahí nos cuenta el Tanaj que un día se le escaparon 2 servidores y entonces Shimi se fue a buscarlos y salió a Jerusalén y después los encontró y regresó. Y se le avisó a Shlomo y Shlomo los sentenció a muerte por desobedecer la orden de un rey. Eso es imposible, no se puede hacer. Entonces al final pues tuvo que ser sacrificado y luego de que pasa este episodio, inmediatamente el versículo siguiente del Tanaj dice, y Shlomo se casó con la hija del faraón. Y ahí empezaron los problemas de la vida de Shlomo. Porque cuando empezó a casarse con mujeres de otras naciones, aunque tenía un motivo muy noble, eso fue muy difícil de sostener. No económicamente, sino espiritualmente. Ahí empezaron los problemas y la hija del Paró causó la división de Israel en las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. ¿Cómo fue eso? Recordemos un poquito también que Shlomo le hizo una casa llamada el Miló, ¿cierto? Y esa casa era un parque público, no sé, aquí estamos, casi todos conocemos Bogotá, ¿cierto? Como el parque de Simón Bolívar acá en Bogotá, era un lugar público en el cual David compró el terreno y permitió que en las Shalosh Regalim, en las 3 fiestas de peregrinación, todos los israelitas vinieran y se quedaran en ese lugar, trajeran su tienda y la armaran ahí. Entonces era un lugar público, ¿para qué? Para Shalosh Regalim, para fines sagrados. En ese lugar fue donde la señora, hija del faraón, quiso su casita. Shlomo la complació y dañó pues el Miló. Entonces usó los terrenos, fue para hacer feliz a esa mujer, y allí fue cuando aparece Jeroboam, que en ese momento pues era bien, ¿cierto? Pero llega Jeroboam y entonces lo que hace es empezar a cantarle la tabla en público a Shlomo. Shlomo lo exilia, o bueno, decide más bien Jeroboam irse y nunca se vuelven a ver hasta que regresa después de la muerte de Shlomo y se lleva a las 10 tribus, porque Hashem así también lo decretó, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Todo se torció cuando el maestro de Shlomo pues falleció. Esto nos enseña que es muy importante tener sobre nosotros a alguien superior, en conocimiento, en edad, en experiencia, ¿cierto? En maneras, y de esa forma evitaremos caer en algún pecado. Es muy probable, bueno, puede que no funcione también, pero es más probable que de esa forma nos mantengamos bien encaminados en el mundo. Listo. Ok, entonces eso mismo nos pasó acá con el rey Jehoash. Una vez que muere Jehoiada el Cohen Gadol y le empiezan a decir, usted es un dios porque vivió 6 años en el Kodesh HaKodashim, pues el hombre empezó a volar muy alto y ya no hubo cómo bajarlo. ¿Sí? Dicen los Jajamim, debemos abandonar el pecado por sentimiento de vergüenza al Creador, no por miedo a los seres humanos, ¿sí? O porque espere algún beneficio de ellos. Por ello se escribió Isaías 29:13, que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces estamos diciendo algo muy importante. Miren esto. Nosotros a veces nos abstenemos de hacer cosas malas porque nos pueden ver, ¿cierto? No muchas veces, no siempre, porque pensemos que Hashem se va a enojar o que estemos actuando mal delante de Hashem. ¿Sí? Ok, eso no está bien. Sin embargo, este pasuk en Isaías nos dice, aunque el pueblo de labios nos honra, puede ser que sí estudia mucha Torah, puede ser que reza 3 veces al día, puede ser que se sabe el rezo de memoria, su corazón está lejos de mí, porque cuando se trata de la práctica de las misbot, ahí es donde se ve quién es quién, ¿sí? Una cosa es tener acá la fuerza, como nosotros la tenemos,
cada semana nos sentamos, nos conectamos, estudiamos el Tanaj, hacemos preguntas, aclaramos. Muy bonito, eso es un esfuerzo, eso es fuerza. Pero la valentía es que todo lo que estudiamos acá se lleva a la práctica. Si no se lleva a la práctica, entonces no hacemos nada. Es como dijimos alguna vez, hacer el curso de natación, ¿cierto? Online. Entonces uno hace el curso de natación online, ya sabe el principio básico para flotar, para hacer corchitos, para nadar estilo mariposa, para respirar para aguantar la respiración debajo del agua, para tomar la respiración mejor al nadar. Bueno, lo sabe todo. Pero el día que llegó a una piscina se ahogó, porque nunca lo había practicado. Entonces al final lo más valioso de la Torah es vivirla, es practicarla, no solamente estudiarla y verla como que era para muchos años atrás, sino es ahora que está vigente. ¿Listo? Vamos a ver qué más pasó con el rey Jehoash. Dice así el Tanaj. Jehoash procedió a decir a los Kohanim: todo el dinero para las ofrendas santas que se trae a la casa de Hashem, el dinero que se fija a cada uno como impuesto personal, el dinero por las almas según valoración individual, todo el dinero que suba al corazón de cada uno, traer a la casa de Hashem, que lo tomen los Kohanim para sí, cada uno de su conocido, y que ellos por su parte reparen las rajaduras de la casa donde quiera que se halle una rajadura. Y aconteció que para el año 23 del rey Jehoash, los Kohanim todavía no habían reparado las rajaduras de la casa. Tremendo, ¿no? La orden fue en el año 7 y llegó el año 23 y no habían hecho lo que dijo el rey. Bueno, vean que hasta en Am Israel y en los Kohanim pasan cosas así. De manera que el rey Jehoash llamó a Jehoiada al Cohen y los Kohanim les dijo: ¿por qué no están ustedes reparando las rajaduras de la casa? Ahora pues no tomen más dinero de sus conocidos, más bien ustedes deben darlo para las rajaduras de la casa. Por lo cual los Kohanim consintieron en no tomar más dinero del pueblo y en no reparar las rajaduras de la casa. ¿Cierto? Entonces, ok, esto es el principio de para que se usaba algo llamado el medio shekel, ¿cierto? Pero habían dos maneras. ¿Listo? Uno es el medio shekel que ordena la Torah, ¿cierto? Dar por rescate de su alma, y eso se da antes del mes de Nisan. Eso se da en el mes de Adar, desde Purim hasta Rosh Chodesh Nisan, más o menos, era la costumbre. Y el otro tipo de dinero que se menciona acá en este contexto es el que ofrece uno voluntariamente cuando se avalúa. Entonces uno dice: voy a pagar un rescate por mi alma y yo considero que mi alma el rescate va a valer tanto. Entonces, bueno, digamos otro medio shekel. Entonces a lo mejor ya con esos shekalim se sostenía por una parte los Kohanim, pero por la parte más importante y el objetivo principal era hacer las reparaciones que tuviese necesidad el Beit HaMikdash. Sí, era un edificio sagrado, pero también tocaba reparar sus grietas, también tocaba reemplazar a veces piedras, también tocaba, no sé, resanar las paredes, qué sé yo, limpiar, no sé si humedades, bueno, no sé qué problemas de estructura, de infraestructura pudiese tener el Beit HaMikdash, pero los shekalim se usaban era para eso, ¿sí? Entonces, hoy en día que no existe el Beit HaMikdash, ¿cierto? Eso se tiene como una costumbre, más no como una mitzvah, ¿sí? Normalmente a veces se dice, bueno, den el medio shekel para un aporte a su comunidad, o para aporte a los huérfanos, o para aporte a los estudiantes de la Torah. Bueno, es una práctica muy bonita, está bien hacerla, pero no podemos pensar que estamos cumpliendo la mitzvah de dar el medio shekel, porque eso no se puede, porque no hay Beit HaMikdash. Entonces, ¿para qué vamos a reunir dinero si no hay Beit HaMikdash? ¿Sí? Y nos sigue diciendo una frase, ¿no? Que todavía la gente sacrificaba en los lugares altos. ¿Qué significa los lugares altos? Esto como tal no era un culto de idolatría. En hebreo lugares altos se dice bamot, ¿cierto? Y los bamot eran altares que se hacían en cualquier parte, porque originalmente antes de que existiera el Beit HaMikdash se podía sacrificar donde la persona estuviera un animal a Hashem, para hacer una ofrenda. Sí, ojo, no para comer, porque para comer se puede donde sea, siempre que se siga la ley de Shehitá, no hay problema. Pero para hacer un Korban, un sacrificio a Kadosh Baruj Hu, sí, solo se puede en Jerusalén, en el Beit HaMikdash, no se puede en otro lugar. Una vez se construye el Beit HaMikdash, pues inmediatamente empieza a regir esa mitzvah.
y hasta el momento nadie derribó los altares privados que habían hecho Yehoshua, Gedeón, Sansón, Jefté, ¿cierto? Eli, Shmuel, David. Entonces, todavía en esos lugares que ellos habían hecho, la gente iba y sacrificaba animales. Eso es el reproche que está dándole la Torá a Jehoash, ¿sí? Porque eso no se podía hacer. Y en eso pudo él haber influido para que se dejara de hacer. Es como la retroalimentación que nos hace aquí el canal. Muy bien. Entonces, cuando dice la Gemara Masejet Megillah, cuando Rosh Chodesh Adar cae en Shabbat, se lee la Parashá Shekalim, y como Haftarah se lee este capítulo que tiene relación directa con la lectura de la Torah, ¿cierto? Entonces, siempre para Rosh Chodesh Adar, por allí está la Parashá Shekalim, porque se empezaba a recoger el medio shekel en esta temporada del año. Tiene relación directa con la lectura. Porque se está pidiendo acá una contribución para la reparación del Bet HaMikdash. Ok. Ahora, dice lo siguiente. Miren esto tan importante. Estas son pruebas. Ustedes han escuchado una afirmación que dice que la sedaká salva de la muerte, ¿cierto? El dinero lo puede salvar a uno de la muerte. Y no estamos hablando de pagar un soborno ni un rescate de un secuestro, no. Estamos hablando de que Hashem nos cobra para no quitarnos la vida con nuestro dinero, ¿sí? Y con nuestro dinero podemos limpiar nuestras transgresiones, ¿sí? ¿Cuáles son las pruebas? Hay pruebas, porque no puede ser una afirmación loca de los Jajamim. Dice lo siguiente, la Mejiltá de Rabbi Ishmael. Ven y observa las misericordias de Hashem para los seres de carne y sangre, pues el hombre se gana con dinero el cielo. ¿Cómo así? Miren a ver. Así está escrito. Primero, en Bamidbar 30:12. Cuando toméis la cuenta de los hijos de Israel según su número, entonces cada uno dará el rescate de su alma a Hashem. ¿Sí? El rescate de su alma nos está diciendo. Cuando estamos hablando de un rescate de un alma es porque hay posibilidades de morir. Entonces, como se rescata el alma, pues ya no se muere. Nos está diciendo que el derecho, digámoslo de esa forma, para que se entienda bien, al cielo se puede conseguir a través del dinero. ¿Ok? Número 2, Segunda de Reyes, capítulo 12:5. Dice, cada uno el dinero para la valoración de su alma. Otra vez, la valoración de su alma. Es cuando se refiere a Nefesh o a Neshama. No está hablando de nuestro cuerpo, está hablando de un alma. Por eso estamos hablando de que no es algo que se pueda redimir en este mundo. ¿Sí? De todas formas, usted da el dinero en este mundo y no se lo devuelve nadie. Pronto Hashem le haga una devolución, bueno, Baruch Hashem. Pero si no, eso no se queda en balde. Eso se queda y Hashem se lo regresa. Pero la mamá. Número 3, tercera prueba. Proverbios 13:8. Dice el rey Shlomo, la riqueza de un hombre puede redimir su alma. Otra vez, redimir su alma. Ahí está. Número 4, Daniel 4:24. Le está diciendo Daniel a Nabucodonosor, oh rey, acepta mi consejo, redime tu alma por la sedaká. Y le está diciendo eso porque se había decretado que iba a venir sobre él el reino de los persas, después de Babilonia, ¿sí? Los medos y los persas. Entonces él está diciendo, puede ser que sí, usted redime su alma a través de la sedaká, de la caridad, esos decretos no vengan, ¿sí? Y el último es Job 33:24. Dice, he encontrado un cofre para él, ¿sí? Y un cofre se está refiriendo también a una medida de dinero como rescate de su alma. Entonces, al final, esa frase famosa que dicen los sabios, la sedaká salva de la muerte, es cierta. Hay pruebas en la Torah que lo dicen. Entonces hay que invertir muy bien nuestro dinero. Ok. Entonces vemos que Jehoash les dice, ese dinero lo van a usar para reparaciones, ¿cierto? Se esperaba que a pesar de que era derecho de los Kohanim, se hicieran todas las reparaciones necesarias con esos fondos, pero no se hizo así, ¿sí? Ahí vemos también que igual él entonces les está diciendo que recibirán el dinero y serán responsables del mantenimiento.
en vez de imponer un impuesto especial para las restauraciones del templo. Claro, no se puede usar otro impuesto cuando ya hay... Listo, entonces no se colocó un nuevo impuesto para la reparación del Bet HaMikdash, sino simplemente se reorganizó para que la inversión fuera equitativa y tuviera para el sustento de los Kohanim, pero también para reparar el templo. ¿Sí? Ahora bien, fue algo muy especial. Se organizó de una manera. Vamos a ver qué nos sigue diciendo. Versículo 9. Yehoiada el Cohen ahora tomó un cofre y le horadó un agujero en la tapa y lo puso al lado del altar, a la derecha de uno al entrar en la casa de Hashem. Y allí los Kohanim, los porteros, echaban todo el dinero que se introducía en la casa de Hashem. Y acontecía que en cuanto veían que había una gran cantidad de dinero en el cofre, el secretario del rey y el Cohen Gadol subían y lo ataban y contaban el dinero que se hallaba en la casa de Hashem. Y el dinero que había sido contado lo entregaban en manos de los hacedores del trabajo que estaban nombrados a la casa de Hashem. A su vez ellos lo pagaban a los que trabajaban en madera y a los constructores que estaban trabajando en la casa de Hashem, y a los albañiles y a los canteros para comprar maderas y piedras labradas para reparar las rajaduras de la casa de Hashem y para todo lo que se gastaba en la casa para repararla. ¿Sí? Entonces, ojo, ¿qué nos está diciendo allí? Allí nos está diciendo referente a que se hizo un cofre especial hecho para ese fin, ¿cierto? El Bet HaMikdash en este momento tenía aproximadamente 155 años de construido, pero ya necesitaba una extensa reparación. ¿Por qué? Si fue construido de una forma sagrada, dice Rashi, porque Atalía y sus hijos abrieron brechas en su muro, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Las cosas se fueron dañando debido a la administración que hacía, pues, digámoslo de esa forma, Atalía referente al Bet HaMikdash. ¿Sí? ¿Sí? Tremendo. Está interesante. Ahora bien, nos dice que, bueno, este es, no digamos un chiste, pero sí un dato curioso. Esta es la primera alcancía de la historia, ¿no? Nos dice que se puso un cofre a la entrada del Bet HaMikdash en la mano derecha. Pero aquí aprendemos algo muy importante, ¿cierto? Enseñó Rabba Bar Ula en el Tratado Menahot 33a que de este pasuk aprendemos el requisito de que la mezuzá se coloque a la derecha de la entrada, ¿sí? Todos cuando entramos a alguna casa judía o alguna casa de estudio, alguna sinagoga, vemos la mezuzá y con la mano derecha, está nuestra mano derecha siempre entrando y a la mano izquierda saliendo, ¿cierto? ¿Por qué? Aquí está la fuente de por qué, ¿cierto? Porque así lo hizo Yehoiada poniendo un cofre a la entrada a la mano derecha del Bet HaMikdash, ¿cierto? Eso nos enseña que un objeto diseñado para quienes entran a una casa se coloca a la derecha del que ingresa, ¿sí? Esa es la fuente. Por eso se pone en ese lugar, por eso no arriba en el dintel ni en el marco izquierdo, tiene que ser al derecho. Ahí tenemos el soporte de por qué quedó establecida así la halajá. Entonces nos dice que el rey y el Cohen Gadol venían, el escriba del rey, perdón, y el Cohen Gadol venían y contaban el dinero, ¿sí? Siempre es muy importante cuando manejamos fondos públicos dedicados para Hashem, tener una contabilidad muy correcta. El ejemplo más claro de ello fue nuestro maestro Moshe. Hay una parashá que empieza diciéndonos eso, parashá Pekudei, la última del libro de Shemot. Nos dice que entonces Moshe hizo un conteo y una rendición de cuentas a todo Israel en qué se había gastado el oro, la plata, el cobre, las telas, ¿cierto? Las pieles. Y eso, si lo hizo Moshe Rabbeinu, que hablaba con Hashem mismo, pues cuanto más cualquier persona que administre un fondo donde la gente da el dinero para una causa llamada Hashem, una causa llamada Torah, ¿sí? Cuando una persona está de líder y construyendo una sinagoga, tiene que dar ese mismo reporte, la contabilidad. En esto se gastó el dinero, porque eso es para fines consagrados, ¿cierto? Y si lo hizo Moshe Rabino, que no tenía por qué darle cuentas a nadie de lo que hacía, pues cuanto más cualquier rabino de hoy en día tendría que dar cuentas de en qué gasta su dinero, ¿cierto? Ok. Sobre los shekalim, ¿cierto? Como nos está diciendo que cada persona lo debe llevar a Jerusalén y esa es la contribución para el Bet HaMikdash.
Dice Tratado Shekalim también en el Talmud. Cuando alguien vivía lejos de Jerusalén, ¿qué hacía? ¿Cierto? Vamos a decir que él iba a dar un aporte grande. Tenía, Baruch Hashem, un buen dinero para dar, pero estaba lejos de Jerusalén y tocaba cargar todo ese dinero hasta Jerusalén. Nos dice que lo que se hacía era, habían ya esas famosas casas de cambio. ¿Qué se hacía? Se cambiaba por darín, dice así, monedas de oro. Y debido a la carga del camino, así podían caminar con buenas cantidades de shekalim, ¿cierto? Cargarían algo más ligero en su trayecto. Entonces, un ejemplo, uno tenía, qué sé yo, no sé cómo escribirlo. Bueno, hagámoslo con el ejercicio de las monedas de hoy en día, el billete de hoy en día. Entonces, en vez de llevar una moneda perdón, 10 monedas de 1.000 pesos, que me van a pesar un poco en el bolsillo, lo que hacíamos era llevar un billete de 10.000, ¿cierto? Era aligerar las cargas para poder caminar tranquilos hasta el Bet HaMikdash. Siempre había que caminar harto para llegar hasta Jerusalén. Eso es más o menos lo que nos quiere explicar referente al cambio de las divisas en ese momento. Y así como había cofres de recolección en el templo, también había cuernos de recolección en el resto del país. Entonces para este motivo, el que pueda llegar hasta Jerusalén llevaba su shekalim directamente al Bet HaMikdash. Pero a partir de aquí se instituyó con ese mismo orden que en algunas ciudades o en varias ciudades se ponía también ese mismo, ahí no era un cofre, sino era un cuerno, dice así. ¿Para qué? Para que la gente depositara su shekalim más fácil. Pero entonces estaba cubierto todo el territorio de Eretz Israel. Una anotación importante que hace la Gemara. Una persona podía donar muchas veces en el año, ¿sí? Si podía tener la obligación de dar una sola vez al año el medio shekel, ¿cierto? Pero si la persona tenía en su capacidad dar 2, 3, 4 veces o lo que fuese al año, maravilloso, lo podía hacer. Eso no lo eximía del siguiente año volver a dar el medio shekel. Entonces, ejemplo, yo no podía decir, no, es que yo di el año pasado 2 medios shekels, este año no voy a dar porque ya cubrí el año pasado. No, señor, eso es contabilidad del año anterior. Este año le toca otra vez hacer su tributo, ¿sí? Que muy importante tenerlo en cuenta. Así funcionaba. Ahora bien, nos dijo algo muy importante el Tanaj. Nos dice que se hacía una contabilidad, ¿cierto? Y entonces esa contabilidad se sentaban, dice el secretario del rey y el Cohen Gadol, a hacer el conteo de cuánto se había reunido en dinero. ¿Qué nos dice sobre eso la Gemara? Masejet Baba Batra, página 9a. Nos dice, aunque una persona tenga un tesorero de confianza en su casa, como los tesoreros del templo en quienes se confiaba plenamente, debe inmovilizar su dinero y contarlo como lo hacían en el Bet HaMikdash, ¿sí? Esto es un consejo de la Torá, de la Gemara, de los Ajamim, que nos enseñan, ¿sí? Usted puede tener un contador muy confiable, pero revísele qué es lo que hace, qué es lo que trabaja, porque puede ser lo más confiable del mundo. Ni siquiera en el Bet HaMikdash, que la gente estaba con temor a Hashem, se confiaba en ellos. Se sentaban y se contaba todos los días que se llenaba el cofre el dinero uno por uno. Así fueran muy confiables las personas que lo administraban. ¿Ok? ¿Qué más nos dice la Gemara? En los casos en que sobraba dinero se podía destinar para hacer utensilios o instrumentos musicales, ¿sí? Porque no siempre de pronto habían reparaciones, o las reparaciones de un año a otro eran no tan, ¿cómo decirlo? Sí, puede que no era lo mismo. Este año me gasté 100 en reparaciones, pero el año antes solo fueron 80. Entonces, con esos 20, ¿qué hacemos? Dice la Gemara, entonces se hacía utensilios, ¿sí? Kelim o instrumentos musicales. Ahora, y si no era lo suficiente, todo lo que alcanzara de Shekalim, este año no nos gastamos 100, sino necesitamos 120, toca gastarnos los 100 sí o sí en el templo y mirar cómo los 20 se financian o se deja hasta el año siguiente la reparación. Importante, esas cosas uno no lo sabe. Seguro que muchos no sabíamos que el Bet HaMikdash necesitaba reparaciones cada año, pero así era. Ok. Listo, nos sigue diciendo
el Tanaj. Vamos a seguir leyendo. Versículo 13, Pasuk Yud Gimel. Solo que en lo tocante a la casa de Hashem no se hicieron fuentes de plata, apagadores, tazones, trompetas, ninguna clase de objeto de oro ni objeto de plata del dinero que se estaba trayendo a la casa de Hashem, porque era a los hacedores de la obra a quienes lo daban, y con él ellos reparaban la casa de Hashem, y no pedían cuentas a los hombres en cuya mano daban el dinero para darlo a los hacedores de la obra, porque con fidelidad estaban trabajando. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Esta reparación nos va a costar otra vez 100 pesos. Entonces, 100 shekalim. ¿Qué se hacía? Se le daban los 100 shekalim a los jefes de las obras y no se esperaba a ellos que rindieran cuentas de eso, porque se tenía plena confianza ya en su trabajo. Se tenía plena confianza en la ejecución de las obras. ¿Sí? Entonces, eso ya era otra manera. En la contabilidad sí toca estar encima. En la operación no tan encima. ¿Por qué? Pueden salir imprevistos, pero hay que sí designar una persona siempre de confianza para el manejo de recursos. Muy bien. Entonces dice Rashi, los supervisores no hacían cuentas con los tesoreros de que los supervisores dieran el dinero a los trabajadores, pues trabajaban con integridad y no eran sospechosos a sus ojos. Les pagaban el sueldo a las personas cuando era y cómo era. Muy bien. Dice la Gemara, más de Hezbaba Batra, no se calculan sumas con las no se calculan sumas con los recaudadores de caridad para verificar cuánto recibieron y cuánto distribuyeron, como nos enseña este pasuk del Tanaj. Bueno, es que eso es común, por ejemplo, en Eretz Israel, ¿no? Hay gente que recauda dinero para otras personas. Dicen incluso los sabios que esos son de un mérito grande, porque lo más bonito es que, bueno, yo recaudo y le entrego a quien necesita, ¿cierto? Pero ni el dador sabe quién es el receptor, ni el receptor sabe quién es el dador. Por lo tanto, el mérito más grande es para el intermediario. ¿Sí? Y más o menos así es como funciona mejor aquello de dar una acá, cuando nadie sabe quién la envía. ¿Por qué? Porque eso le hace a uno de una vez dañar el corazón. Es un ejemplo, alguien me dio a mí 100 pesos. Listo, yo voy a estar muy agradecido siempre con esa persona. Y voy a estar diciéndole muchas gracias y voy a estar siendo muy atento y le voy a tratar diferente a los demás. Pero si no sé quién me los dio, ni siquiera le voy a dar gracias al que es, sino siempre a Kadosh Baruj Hu. ¿Sí? Vamos a escuchar acá una pregunta de Paula. Sigue, Paula. Hola, buenas noches. No, pues yo quería como colocar un ejemplo. Esos casos que tú mencionas de no saber quién es el que da y el que recibe no saber quién es el que recibe la gran bendición. Por ejemplo, yo he visto aquí, por ejemplo, por redes sociales, he visto muchos videos. Hay varios creadores de contenido, entre ellos se llama, por ejemplo, uno que se llama Camilo Cifuentes. Él, por ejemplo, nunca muestra su cara, él nunca se ha dado a conocer su rostro ni nada, pero, por ejemplo, hay muchas personas que le donan a esa persona y esa persona, por ejemplo, va a los puestos de comida de personas en la calle, por ejemplo, un puesto de arepas, un puesto de jugos, y le hace la compra de 40, 50 jugos y les deja, por ejemplo, 800,000, 1,000,000, 1,500,000, le regala televisores, le regala freidoras de aire, bueno, cosas que las personas necesitan para su negocio. Y después esas mismas personas, con todo, pues, del puro agradecimiento, con el producto que ellos venden, después ellos muestran que salen a las calles a regalar sus productos, ¿sí? Porque él lo que hace es comprar los productos 40, 50 y los regala para la gente que no tienen en la calle, para las personas, los recicladores y eso, almuerzos, desayunos, todo. Y las personas beneficiadas también ponen su granito de arena y regalan también de lo que van recibiendo. O sea, como dices tú, es bendición tras bendición. No saben quiénes son los que donan, pero el que recibe siempre está muy agradecido con el de arriba, porque incluso ellos dicen, no me agradezca a mí, sino agradezcale pues a Dios, que es el que nos da la oportunidad de ayudarlo. Ok, bueno, sí, en efecto, esa es la caridad más grande, ¿no? Pues más allá de que si está bien o no publicitarlo en redes sociales, ¿no? Bueno, no importa, está bien, pero sí, en esencia, así es como funciona mejor la caridad, ¿sí? Si uno tiene la posibilidad de ayudar a alguien,
Entonces, hoy en día, de todo queda trazabilidad, ¿sí? Uno lo manda por una aplicación de dinero y la persona recibe el dinero y dice, ay, me lo envió tal persona. Pero si uno va a un corresponsal bancario o a un banco y los consigna en efectivo, le llegarán los 100.000, 50.000 a la persona y no supo quién se los envió. Conclusión, ¿qué va a hacer? Le va a agradecer a Boreolam, le va a decir gracias a Hashem bendito por haberme ayudado sin saber quién fue. Y ese es el objetivo final, porque en ese momento la persona está haciendo el instrumento que usa Hashem para saber cómo repartir el dinero. Entonces, ese es un muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Me gustaría verlo para que nos envíes, si puedes, en el grupo, un video de esos para verlo cómo lo trabajan sin tener el lado religioso pendiente, sino pues un lado más humano, digámoslo de esa manera. Muy bien, muy buen aporte. Ok. Nos dice el Midrash Tanhuma, referente a todo esto. Mentiras. Estamos leyendo. Dice 16, versículo 16. En cuanto al dinero para las ofrendas por la culpa y el dinero para las ofrendas por el pecado, no se llevaba a la casa de Hashem, de manera que llegó a pertenecer a los Kohanim. ¿Sí? Ok. Entonces, dice el Midrash Tanhuma, no se debe entrar al santuario con una ofrenda llevando un manto ribeteado o un cinturón para el dinero o zapatos de fieltro para que nadie diga adquirió su riqueza del tesoro del templo. Así como debe estar limpia una persona ante el cielo, también debe serlo ante sus semejantes. Porque la Torah dice, Bamidbar, capítulo 3, versículo 22, seréis limpios ante Hashem y ante los hombres. Eso es lo que nos enseña. Entonces tenemos que los Kohen reciben fondos de caridad. Deben utilizarlo inicialmente para la reparación del templo, y lo que queda sí es para ellos, ¿cierto? Normal hasta ahí. Pero si el Kohen empieza a salir del templo y lleva, bueno, no sé, digamos los términos de ahora, los tenis finos, la sudadera más fina, las gafas finas, el reloj fino, pues entonces todo el mundo va a decir, uy, este hombre está gastándose la plata de Shemenel, ¿sí? Por eso dice que una persona encargada de esos fondos de donaciones no debería entonces tener una vida ostentosa. Yo me acuerdo que hace unos años ayudé a crear una sinagoga, una comunidad, y cuando empezaron a dar donaciones las personas, no se nos dio acceso a la contabilidad. El líder en ese momento se compró una camioneta, el líder empezó a traer cosas de baja calidad a la sinagoga, pero el dinero fluía todo el tiempo, y siempre que se preguntaba, se enojaba. Entonces pues eso es precisamente lo que nos está diciendo acá el Tanaj, que no debe pasar. No debe pasar, así no es como debe funcionar. Son dineros consagrados para algo espiritual. Deben ser tratados con todo el respeto y ser público para todo el mundo en qué se gastó. Es diferente cuando la plata es de uno. Ahí sí no hay que rendirle cuentas a nadie. Eso es totalmente diferente. Ok, sigue diciéndonos el Tanaj, versículo 17. Entonces fue cuando Hazael, el rey de Siria, procedió a subir y pelear contra Gad y a tomarla, después de lo cual Hazael fijó el rostro en subir contra Jerusalén. Ante esto, Jehoash, el rey de Yehuda, tomó todas las ofrendas santas que Jehoshaphat, Jehoram y Josías, sus antepasados, los reyes de Yehuda, habían santificado, y sus propias ofrendas santas y todo el oro que se hallaba en los tesoros de la casa de Hashem y de la casa del rey, y se los envió a Hazael, el rey de Siria, de manera que éste se retiró en contra de Jerusalén. Entonces, muchos Kelim terminaron yéndose, ¿no? Terminaron yéndose, ¿sí? Aquí es el primer vestigio de que los Kelim del templo fueron, ¿cómo decirlo? Salieron expulsados de la tierra de Israel. Se los llevó Hazael, el rey de Siria, ¿sí? Después los tomó Nabucodonosor, después los tomó Ahasverosh, y ahí vuelven a aparecernos los Kelim en el libro de Esther, en la Megilá. Allí en el primer capítulo de la Megilá nos dice que habían vasos y vasos diferenciados, algo así más o menos dice en español. ¿Y qué nos está diciendo? Que utilizaban los vasos del templo para la fiesta de 180 días que tuvo el rey Ahasverosh. Y cuando eso pasó fue que se despertó ahí la ira de Hashem y empezó todo lo del decreto de exterminio de los judíos el día 13 de Adar con Amán y bueno, todo lo que ya sabemos de la historia de Purim. ¿Sí? Pero allí vuelven a aparecer los Kelim que se acaba de llevar el rey de Asiria. Ahí está, se los llevó para nada, para tenerlos ahí, porque
no hacía nada con ellos. Si se los quitó Nabucodonosor, después se los quitó a Hashverosh, pues entonces, ¿para qué se los llevó? Los hubiera dejado quieticos en Jerusalén. Todo el mundo quiere poseer y poseer y poseer solo por tener las cosas. ¿Sí? Ok, un comentario que me faltó de un libro de Musar es que dice así: si incluso Moshe Rabbeinu, de quien Akadosh Baruj Hu declaró, él es confiable, como dice Bemidbar 12:7, se sintió obligado a rendir cuentas al pueblo, ningún otro judío, por muy reputado que sea, debería considerar inferior a su dignidad ofrecer cuentas de cómo gastó los fondos públicos que le fueron confiados. ¿Sí? No sé si la persona a la que ayudé un día a ver este video, pero no lo hizo en su momento y no estuvo bien. Y me salí de esa comunidad. Ok. Y al final nos termina diciendo lo siguiente. Últimos versículos para cerrar. En cuanto al resto de los asuntos de Jehoash y todo lo que hizo, no están escritos en el libro de los asuntos de los días de los reyes de Yehudá. Sin embargo, sus siervos se levantaron y se coligaron en una conspiración y derribaron a Jehoash en la casa del montículo, en el camino que baja a Shilah. Y Yoshahar, hijo de Simead, y Jehoshabad, hijo de Shomer, sus siervos, fueron los que lo derribaron, de manera que murió. Por lo tanto, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David, y Amasías, su hijo, empezó a reinar en lugar de él. Entonces aquí nos cierra al final, ¿cierto? Este capítulo, hablándonos propiamente, pues, de que incluso al tener un buen comienzo, desde los 7 años rey, guiado muy bien por el Cohen Gadol, después se descarrió y ya no se pudo recomponer, pues terminó mal porque fue asesinado. ¿Sí? Entonces, muchas veces lo difícil no es lograr algo, lo difícil es mantenerlo. Y en ese caso, aunque Jehoash empezó muy temprano, pues no pudo mantenerse limpiamente delante de Hashem, solo hasta que vive su maestro. ¿Listo? No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario sobre lo que estudiamos, muchachos. Creo que no hay más comentarios. Entonces, Bezrat Hashem, la invitación es para dentro de una semana, para que sigamos con nuestros estudios. ¿Listo? A todos, Laila Tov Lekulam y Shalom, amigos.